Bien, vamos llegando. Bien. ¿Me ven que estoy grabando? Que yo no veo ahora. Sí, está grabando. Bien. Bueno. ¿Estamos? Bueno. Bien. Seguimos. Entonces, a todo esto, ¿sí? ¿Qué va pasando? Empieza, continúa, digamos, el proceso de maduración. Te veo nada más a vos, Julio. ¿Están los demás? Sí, están todos los compañeros. Entonces, empieza el progreso en la maduración. Se van adquiriendo, por eso yo les decía, acá está precisamente lo biopsicosocial. El sistema nervioso también va madurando, la memoria, ¿sí? La memoria se empieza se desarrolla. Piensen que ya esa cabecita empezó a juntar experiencias motoras, experiencias olfativas, experiencias a lo largo de esos meses. Empieza a registrar, precisamente por ese proceso de maduración, que la madre es una, ¿sí? Madre de una sola. Empieza a registrar totalidades, ¿no? Empiezan a crecer sus intereses. Precisamente el universo de sus intereses crece. Empieza a conocer y reconocer. Acá es cuando las personas dicen, ay, pero ¿qué le pasa al bebé que ahora llora cuando ve a alguien? Precisamente llora no porque esté involucionando, sino porque está madurando y empieza a distinguir lo familiar de lo extraño, ¿sí? Por eso aparece alrededor del 8º mes la angustia, porque se da cuenta, ¿sí? Que la mamá no está, que la mamá es una, ¿no? Empieza a registrar también, a registrarse más integrado su yo, ¿sí? A darse cuenta también, precisamente porque la mamá es la misma que en un momento lo gratifica y en otro momento lo frustra, ¿no? Esto es lo de percibir totalidades. La mamá es la que en un momento está ausente y en otro momento está presente, que en un momento la pega o no la pega, o el papá lo pega o no la pega con, ¿sí? Con lo que necesita en ese momento. Y yo digo, y el papá también, si bien la lactancia hace que ese vínculo primordialmente intervenga la madre, pero no quiere decir que el padre no esté o no pueda hacer precisamente de contención y maternar también a su hijo, ¿sí? Acá tenemos que pensar la maternidad y la paternidad como funciones, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo siempre en estas cosas de un primo mío, que él tiene, la debe seguir teniendo, creo, la capacidad de calmar a los bebés. Él se ponía a los bebés que estaban berreando a los chanchos, se lo ponía sobre el pecho de él
y los bebés se calmaban. Y mi primo es un señor, digamos, súper peludo, barbudo, colectivero, ¿sí? Pero los bebés se conectaban con algo indudablemente que él les proporcionaba. Entonces digo, bueno, sus hijitas percibían esa totalidad también, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa acá? Progreso en el proceso de maduración, los intereses crecen, empiezan a explorar el mundo porque ya han desarrollado también la posibilidad de agarrar las cosas, de la motricidad se va desarrollando, y en lo vincular aparece precisamente el conflicto de ambivalencia, ¿sí? A ese momento, Pillon lo llama posición depresiva o depresión del desarrollo. Esta es otra de las depresiones que nombra, normales, vuelvo a decir, no es enfermedad, entonces tengan en cuenta posición depresiva o posición del desarrollo, cuando el bebé empieza a percibir totalidades y empieza a aparecer precisamente el conflicto de ambivalencia. Miren qué linda me salió el dibujo. El conflicto de ambivalencia, ¿no? Que tiene que ver con la posición depresiva o depresión del desarrollo, hace a la integración del otro, a la integración del yo y al vínculo, que ya no es a 2 vías, sino que es a 4 vías. Esto quiere decir que yo tengo cosas buenas y cosas malas en ese vínculo, ¿sí? O sea, la furia, la bronca, cuando el otro no está, y el amor, la entrega, cuando el otro aparece y me gratifica, ¿sí? Y siento que el otro me abandona, me deja, pero a la vez el otro es el que me gratifica, me completa, me da. ¿Se entiende? Por eso decimos vínculo a 4 vías. Amor-odio juntos, ¿sí? Ambivalencia. El conflicto de ambivalencia es el que produce angustia, ¿sí? Y acá entra la cuestión de la idealización, ¿no? ¿Y qué puede pasar, por ejemplo? Una de las cosas que puede pasar es que aparece la culpa, ¿sí? Porque se empieza a registrar que la misma persona que me gratifica es la que me frustra y es la misma que amo que odio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tener sentimientos o hago cosas, digamos, que dañan al otro, ¿sí? Piénsenlo todo esto con lo que hablamos la vez pasada de la policausalidad, porque vienen por el mismo lado, ¿sí? Estamos hablando precisamente de aquellas cosas que van a tener que ver después con lo disposicional, ¿sí? Bien, entonces, acá puede ocurrir entonces que esa culpa sea muy grande, que no sea suficiente lo que hay para reparar, que se sienta insuficiente, que aparezca el miedo y la angustia por perder al objeto que se ha dañado, perder el amor del otro. Y puede ocurrir que esto lleve a un proceso elaborativo o que se vuelva de nuevo a la disociación para continuar después elaborando ese conflicto de ambivalencia, ¿no? Si esa inhibición, digamos, es muy grande, empieza a haber un problema como para poder elaborar ese conflicto de ambivalencia, ¿sí? Porque se empieza a inhibir también aquello que tiene que ver con los deseos, por ejemplo, de agredir al otro. Se empieza a idealizar de nuevo como que hay un objeto idealizado y un objeto denigrado. Entonces, cuando esta inhibición es muy grande,
¿sí? Ese proceso es más difícil de integración, ¿sí? O a más idealización, es más difícil ese proceso de idealización. Por eso es bueno el poder, en esto es importante la acción del otro en cuanto a acompañar ese proceso de elaboración y también de, digamos, cuando el bebé está enojado o el niñito está muy enojado, ¿sí? ¿Cómo lo podemos acompañar para ayudarlo a poder reparar también, ¿no? ¿Qué pasa acá entonces? Cuando este proceso elaborativo, ¿sí? Puede seguir un camino donde se van a alternar momentos de disociación y momentos de ambivalencia y de integración, vamos camino a la adaptación activa, digamos, ¿no? Pero cuando ese proceso empieza a tener dificultades, lo que dice Pichon, que se empieza a estructurar lo que él llama la estructura depresiva básica. Y ahí estamos hablando de lo disposicional, ¿no? Ahora, esto no es que queda ahí congelado y para siempre. A lo largo de la vida se pueden ofrecer posibilidades de reparación precisamente, ¿no? También cuando uno hace una terapia, ¿sí? Entonces, el proceso elaborativo es esto, apelar operativamente a la disociación de manera situacional para poder seguir elaborando ese conflicto de ambivalencia, adaptación activa a la realidad, por lo tanto, o el que se empiece a conformar esa estructura depresiva básica que Pichon dice después es como el núcleo de alguna patología que puede surgir en otro momento de la vida, ¿sí? Pero no quiere decir que esto quede como en una cápsula, ¿sí? O como algo que queda inmóvil, y está siempre la posibilidad de desestructuración y reestructuración, si lo pensamos desde esta óptica. Bien. Esta es la otra depresión que pone Pichon, la depresión desencadenante, ¿sí? Y acá estamos antes, ¿se acuerdan cuando veíamos en policausalidad? Hablábamos del factor desencadenante. Esta depresión es en el momento del impacto, o sea, donde hubo algo, un factor desencadenante, hubo algo intenso, ¿no? Un momento de la vida donde ocurre una privación, una situación traumática, una pérdida que puede ser real o fantaseada, porque a veces uno no solamente tiene una pérdida real que puede ser la muerte de un familiar, qué sé yo, pero a veces perdemos también algo que hemos fantaseado, que hemos idealizado, ¿sí? Piensen cómo a lo largo de nuestra vida a veces idealizamos a una persona, a una situación, a una profesión, bueno, distintas cosas. Entonces, cuando eso se desidealiza, lo vivimos como una pérdida, por eso es real o fantaseada, porque en realidad no, la persona sigue estando, la profesión sigue estando, pero lo que ya no está más es todo lo que nosotros fantaseamos acerca de eso. Entonces, ¿acá qué puede pasar en el momento de la depresión desencadenante? Esto se puede elaborar o se puede iniciar un proceso regresional, ¿no? Y ahí aparece lo que Pichon llama la depresión regresional. Ya con esto, yo lo voy a nombrar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque después la depresión regresional va a implicar precisamente el volver de alguna manera patológica a todas aquellas cosas que no quedaron y a ese núcleo depresivo que decíamos, ese núcleo de naturaleza depresiva y a esos mecanismos también de escisión tan rígidos o de splitting tan rígidos. Y van a aparecer, dice Pichon, bueno, las distintas
patologías posibles. En eso no vamos a entrar, pero sí les quería anunciar como para que lo supieran, por qué hablamos así de las depresiones. Y la última es la depresión iatrógena, ¿sí? Que es la que dice Fillon se tiene que instalar a partir del tratamiento. Depresión en cuanto a poder integrar aquellas cosas que han quedado fracturadas, que han quedado sin elaboración, que necesitan una reparación, que implican abordar un conflicto. Por eso él habla de depresión iatrógena, y iatrógena en cuanto él dice generada por el terapeuta, ¿no? Pero ¿para qué? Para que se pueda elaborar aquello que ha quedado escindido, disociado, rigidizado, ¿no? Desde el vínculo terapéutico, por eso es tan importante la cuestión del vínculo, se va a resignificar y va a aparecer ese proceso de reparación, ¿no? Es lo que posibilita salir precisamente de lo que es la adaptación pasiva o de lo que es una detención, podemos llamar, en el proceso de aprendizaje de la realidad. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿sigo? Este es otro principio, ¿no? Quedan dos principios, el de pluralidad fenoménica y el de movilidad de las estructuras, que son más cortitos, lo que vamos a trabajar nosotros de estos principios. Cuando hablamos de la pluralidad fenoménica, nos estamos acá refiriendo a una idea que tiene que ver cómo, y piensen precisamente los otros dos principios, ¿sí? Policausalidad y continuidad genética y funcional, donde se fue estructurando la conducta, ¿sí? En estos principios. ¿Cómo esa conducta que se viene estructurando y que se estructura se va a expresar en tres áreas? Por eso de pluralidad fenoménica, o sea que la conducta como fenómeno no es un fenómeno único que aparece en una sola cosa, sino que se va a expresar en estas tres áreas, en el mundo externo, en el cuerpo y en la mente o mundo interno. Miren qué hermoso dibujo que hice. Bueno, si ustedes lo ven en el libro, por ejemplo, de Blecher, es un poquito más prolijo que esto. Pero ¿cuál es la idea de esto? De pensar precisamente esas áreas de expresión de la conducta y cómo una abarca la otra y están siempre presentes en toda conducta. Áreas de expresión no quiere decir, es donde se va a expresar la conducta. En el cuerpo, en el mundo externo y en el mundo interno o mente. Pero bueno, a veces, ¿qué pasa? Predomina una sobre otra. Se nos hace más visible la aparición de la conducta en una de estas determinadas áreas. Por ejemplo, cuando estamos pensando, ¿sí? O estamos experimentando una emoción y no la comunicamos, el área de expresión que más se manifiesta es la de la mente. Pero nos están pasando cosas en el cuerpo y estamos en el mundo externo a lo mejor paralizados, puede ser, ¿sí? ¿Me explico? También puede pasar, ¿sí? Que reaccionamos a una determinada cuestión con una acción que actúa sobre el mundo externo, ¿sí? Para eso está implicado nuestro cuerpo. Y a veces nuestra mente está como en un segundo plano, pero están las tres áreas comprometidas. Ahora, el problemita, ¿cuándo se suscita? Cuando, o sea, hasta ahora dijimos que las tres áreas
¿no? Predomina a veces alguna, coexisten, o sea que están siempre presentes en todas las conductas. El problema es cuando no coinciden y entran en contradicción. Y acá ustedes los invito a también pensar en los ejemplos, ¿sí? De cuántos ejemplos donde nuestro cuerpo dice una cosa, nuestra mente piensa otra y nuestra acción en el mundo externo es otra. A ver, espérenme un segundito, ya estoy. Piensen, no dejen de pensar. No dejen de pensar. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando tira el caballo adelante y el alma tira para atrás? ¿No? O sea, ¿cuántas veces en nuestro cotidiano, entre estas áreas, hay cuestiones contradictorias? Dos que van para un lado, una que va para acá, ¿no? Bueno, entonces, esto que tiene que ver con la pluralidad fenoménica, pensémoslo también en las otras dos dimensiones, ¿no? Como cuando estamos hablando del bebé, cuando estamos hablando de la madre, cuando estamos hablando del padre, ¿sí? También estamos hablando de la pluralidad fenoménica. Cuando estamos hablando de la madurez biológica, emocional, todo esto, estamos hablando también de la pluralidad fenoménica. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, si nadie chilla, sigo. El último, que lo vamos a mencionar, tiene que ver en realidad con una idea, es el principio de movilidad de las estructuras, que yo en realidad lo estuve mencionando todo el tiempo, cuando les dije que esto no es una cosa fija, ¿sí? O sea que pensamos la conducta y pensamos al sujeto como un sujeto abierto. Y entonces toda conducta es situacional, ¿sí? Puede ser o no instrumental, puede ser de adaptación más que tenga que ver con la salud, más que tenga que ver con la enfermedad. Pero existe esta cuestión de que es situacional y existe esa movilidad. ¿Y qué? Corresponde a un aquí y ahora en un proceso interaccional siempre, ¿no? O sea, es la respuesta que nosotros tenemos en ese contexto, en ese aquí y ahora interaccional. El vínculo, precisamente, es el que va a determinar qué tipo de estructura vincular o qué tipo de cuestión va a predominar o se va a estructurar. Piensen cuando estuvimos hablando de los principios, ¿no? ¿Cómo repetimos esto de lo vincular, de lo situacional, ¿sí? Y de la necesidad precisamente de entender las conductas de esta manera y la posibilidad de la apertura y de la movilidad en esto y cómo hay un contexto vincular social en el que se da cada una de las conductas. Pillon, ¿por qué insiste en esto y lo trabaja tanto? Porque él dice que no es en el ámbito en que nos vamos a meter. Nosotros estamos pensando en la conducta sin entrar en la cuestión patológica, pero les digo por qué. Porque él decía que los cuadros psicopatológicos también eran situacionales y existía una movilidad de esas estructuras. Entonces, que no, para no etiquetar a alguien en una cosa, ¿no? Porque ahí estaba también la necesidad de poder entender desde qué estructura vincular va a aparecer un determinado cuadro patológico. Pensémoslo en la normalidad o pensémoslo en los más o menos normales que tratamos de ser, ¿no? Como nuestras conductas son situacionales. Y si volvemos a la definición de conducta que se acuerdan, donde nosotros decíamos esto de poder entenderlo en el sentido amplio, ¿no? El término de conducta. Podemos volver a esa definición, les propongo que lo hagan, que lo vean, ¿sí? Y ver precisamente cómo cuando estamos hablando de teoría general de la conducta,
¿no? Y yo les decía, procesos de maduración y desarrollo, que son los mismos conceptos, o teoría de la enfermedad única, que es cuando nos metemos en la cosa de la patología, que no nos vamos a meter nosotros porque no compete para esta formación. Pero sí quiero que tengan la idea de que tienen que ver con una manera de concebir también la salud y la enfermedad, con una manera de concebir al sujeto, de cómo es el proceso de adquisición de su mundo interno, y que tiene una cuestión de complejidad, pero también tiene una cuestión de integralidad, ¿sí? Y la cuestión también interesante de ver es cómo en cada vuelta de esa espiral, ¿sí?, por esa movilidad de las estructuras, podemos ir redefiniendo, podemos ir también elaborando, ¿sí? Podemos resignificar nuestras experiencias, ¿sí? Y esto es lo importante. Lo disposicional es importante, pero también es importante pensar que lo disposicional es tanto para decir lo que tengo, que me falta elaborar, y lo que tengo acumulado como recurso. Todo eso es disposicional, ¿sí? Eso le agrega también mucho Pillon, que a diferencia por ahí del psicoanálisis. Y por ahí preguntaban, había una preguntita que tenía que ver el factor disposicional y, a ver, ahí lo tengo a David que me apunta. El factor disposicional. ¿O punto de fijación tiene lo mismo? No. A ver, por eso Pillon lo llama, porque punto de fijación nos remite más al psicoanálisis. Yo prefiero utilizar la idea de lo disposicional, porque punto de fijación parece que uno vuelve al mismo lugar. Y en realidad la idea de lo disposicional como sistema abierto también nos está hablando de otra cosa. ¿Sí? Hay una regresión en el sentido que uno apela a mecanismos que le fueron, digamos, en algún momento operativos, ¿sí? Pero esto puede ser situacional, y el problema se queda fijo, pero además nunca es igual, porque no volvemos a ser los mismos, ¿no? O sea, no, a veces cuando dicen que un adulto mayor es como un niño, no es como un niño, es un adulto mayor, ¿sí? Que tiene un proceso y en ese proceso por ahí sufre un deterioro, pero no es un niño, es un adulto mayor con un deterioro, no se vuelve al mismo lugar, ¿sí? No volvemos al mismo punto. Bueno, hasta aquí llego, ¿sí? Hasta aquí llegamos. Cualquier duda, preguntas que tengan, bueno, se conectan con David, en todo caso, si necesitan, sobre todo los que les toca este tema, los demás también pueden, y bueno, yo les puedo hacer una llamadita de WhatsApp, o vemos de qué manera le mando a David para que lo tengan, pero la reelaboración y la posibilidad de hacer el trabajo y demás, también incluye que ustedes puedan trabajar sobre las cosas que más, digamos, más les han quedado claras, y por ahí también puede quedar algún interrogante, ¿sí? Si tienen duda, yo puedo responderla de alguna manera. Bueno, se me está terminando. David, ¿venís? Sí. Bueno, me despido hasta la próxima. Nos vamos a volver a ver en algún momento, seguramente. Y bueno, saben que pueden consultar, no sea por este tema o por otros. Hacemos repasos de alguna manera.
Gracias. Gracias. A ustedes por bancarse, clase larga. Tengo quemado el cerebro. No toquemos el tema. Estoy de las 2 de la tarde. Sí. Hola. No me he parado Hola. todo el día. Ay, Dios. Así miran, Karina. ¿Qué pasó? Teoría de la conducta, último tema, felicitaciones. Último tema del año. Último teórico. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, bueno, ahí cambió, ¿eh? Bueno, está bueno eso que plantea Gennana, que si ahí surgen dudas, no solo el equipo de la tripla, sino el resto, manden, y yo le mando a Ana. Va a ser dinámico y no va a haber cosas como calle sin salida, no. Le buscamos una vuelta. Igual está bueno esto, este detalle que trae de que pueden haber interrogantes, Sí. Sí. como en la vida cotidiana. Bueno, André, lo dejamos ahí como interrogante entonces. Va a ser un interrogante. Hacemos el signo de pregunta. Sigue grabando, mirá. Hoy me dio un ataque de ansiedad.